Buenas tardes, amados hermanos. Sean bienvenidos a aquellos que ya se encuentran conectados y nuestros amigos y visitantes que estén escuchando, viendo esta transmisión. Les damos la más cordial bienvenida. Esperamos que el día de hoy el Señor pueda hablar a nuestros corazones. Y antes de iniciar me gustaría leer el Salmo capítulo 91, versículo 14. Dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ese es nuestro Dios, hermanos, en quien confiamos. Y me gustaría hablar un poco más ampliamente el domingo sobre ciertas cosas que he sentido que Dios ha querido utilizar este tiempo, el cerrar las iglesias, el estar en casa. El domingo esperen que comparta algunas de las cosas que tengo en mi corazón sobre esto que nos está sucediendo, no solo en nuestro país, sino en muchos otros lados. Pero el día de hoy vamos a empezar esta transmisión con un canto, diciéndole: Señor, tú eres mi roca, tú eres mi fuerza, tú eres mi gozo. Porque el Señor es nuestro amparo, Él es nuestro refugio, Él es nuestro libertador y en Él podemos confiar todo el tiempo. Así que vamos a entonar este canto, hermanos, y vamos a escuchar también la palabra de Dios en esta tarde. Señor, yo te doy gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque tu misericordia es eterna. Y Padre, yo te pido que por medio de esta transmisión, por estos medios que estamos utilizando, tu Espíritu Santo también pueda obrar y que cada persona que escuche este audio pueda ser transformada por medio de tu poder, Señor. No a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a entonar un canto, hermanos. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Nada fuera de ti deseo. Mi carne y mi ser pueden desmayar, mas tú eres mi roca, Señor. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Nada fuera de ti deseo. Mi carne y mi ser pueden desmayar, mas tú eres mi roca, Señor. Mi roca tú y mi canción, tú mi gozo, mi precioso Señor, mi fuerza tú y mi canción. Mis ojos alzo a ti, me impulsa tu amor a proseguir. Mi roca tú y mi canción, tú mi gozo, mi precioso Señor, mi fuerza tú y mi canción. Mis ojos alzo a ti, me impulsa tu amor a proseguir. Mis ojos alzo a ti, me impulsa tu amor a proseguir. Amén. Buenas tardes, nuevamente mis noches ya, mis amados hermanos y amigos que nos están sintonizando a través de las plataformas.
Es una bendición poder compartir la palabra de Dios. Es una bendición que a través de las redes sociales podamos nosotros predicar y exponer la palabra de Dios. Nosotros solamente somos los mensajeros, pero la palabra que fluye a través de nuestra boca es la intención de mi corazón que pueda penetrar hasta su corazón y pueda cambiarlo, puede darle guianza y pueda saber usted el propósito por lo cual Dios lo creó y el propósito por la cual esta humanidad está pasando en estos momentos. Hemos tocado una serie de temas. Este es el día número 3 que llevamos predicando sobre una serie de temas y pues vamos a proseguir, no sin antes poder hacer una recapitulación de lo que estamos viendo. Estamos viendo cómo el enemigo de nuestras almas, el diablo, Satanás, busca desarticular a la iglesia y busca que el cristiano, que el creyente se vaya al infierno, y si no logra que pueda desertar en la caminata cristiana, él va a buscar que usted quede corto ante las recompensas que Dios tiene para usted destinadas. Es mi anhelo que este tema pueda provocar en usted fe, que pueda provocar en usted un anhelo por conocer más a Dios. Vamos a empezar viendo lo que es la armadura de Dios, y en este momento vamos a Efesios capítulo 6, por favor. Como se dan cuenta, nosotros hemos estado viendo la armadura de Dios y hoy nos toca, nada más y nada menos, mis hermanitos, que hoy nos toca el escudo de la fe. Este escudo de la fe es muy importante porque es la protección. En la armadura de Dios que viene en Efesios 6, si usted está sintonizando por primera vez, puede ver en la página de la iglesia Sion David los demás ropa, las demás características que el cristiano debe de ponerse. Y hoy nos toca el escudo de la fe. El escudo de la fe, en Hebreos 6:16, vamos a leer y dice así: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Fíjese cómo empieza el versículo 16 de Efesios. Pablo dice sobre todo. ¿Qué nos da a entender esta palabra sobre todo, mis hermanitos? Nos da a entender que de toda la armadura de Dios, este es lo más importante. Porque dice sobre todo, ponerse el escudo de la fe. Si bien es importante la coraza, el yelmo, la espada, los zapatos que vimos la semana pasada, el apóstol Pablo nos dice que sobre todo debemos de tener el escudo de la fe. Eso es algo que nosotros debemos de vestirnos, pero si lo dejamos solamente como el escudo de la fe, queda muy ambiguo solamente esta palabra. ¿Qué es la fe primeramente? ¿Por qué es necesario la fe y cómo viene la fe? Si bien, para aquellos que son cristianos y para aquellas personas que son nuevas, hoy va a quedar claro lo que es la fe. Y vamos a ver lo que es la fe en Romanos 10:17, y dice así: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Voy a repetir esta parte, mis hermanitos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe es por el oír la palabra de Dios. La fe, entonces, es una sustancia que viene cuando nosotros escuchamos de parte de Dios. Es por eso que la semana pasada decíamos que es necesario aprender a escuchar a Dios. Le voy a dar un testimonio que algunos de ustedes ya saben. Hace como 4 o 5 años, recién me había convertido, había cedido mi vida a Cristo, había sido salvo, mi alma había nacido de nuevo, mi espíritu había revivido. Yo estaba dormido como a las 4:30 de la mañana y me levantó algo. Estuve a la expectativa de lo que me levantó y escuché una voz muy clara, como la voz que estoy hablando ahorita, que me decía: el hombre fue creado para ser salvo. Fíjese que a las 4:30 de la mañana escuchar una voz audible te deja perplejo. Es algo que no puedes sacar de tu mente, porque a las 4:30 escuchar una voz que no sabes de dónde proviene y te dice estas palabras: el hombre fue creado para ser santo. Cuando me vino estas palabras, las anoté. Inmediatamente pregunté, yo era un nuevo cristiano,
Pregunté qué quería decir, si era de parte de Dios o no, porque yo no sabía distinguir la palabra de Dios. Efectivamente, con el paso del tiempo he seguido escudriñando estas palabras que se me hicieron llegar audiblemente en la madrugada. Y es cierto, hermanos y amigos, el hombre fue creado para ser santo. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Creador, Dios, es santo, santo, santo. Estamos viviendo en los últimos tiempos, y si usted ha leído la Biblia, usted sabrá que Cristo viene por una iglesia, por un cristiano que sea santo, que sea como Él. Él va a venir por una esposa que sea como Él. ¿Sí? Por esa razón es que nosotros debemos de ser santos, santos, santos. En este último mover de la iglesia, del mundo, Dios está levantando otra vez la santidad, como fue con un predicador llamado John Wesley. Busca hoy en día Dios la santidad. Ese llamado fue para mí y ese llamado es para la iglesia, que nosotros seamos santos. Bien, así como yo escuché la voz de Dios audiblemente, esa fue una sustancia que en mí provocó fe. En mí provocó actuar. En mí provocó seguir a Cristo. Eso ya tiene aproximadamente 5 años de que pasó y la tengo fresca en mi memoria, fresca en mi mente, esa palabra que Dios me habló. Pero no se ha quedado hace 5 años. Nosotros como hijos de Dios debemos de escuchar a nuestro Padre. Es como si usted tiene un hijo y su hijo, usted le habla y no le hace caso al bebé cuando nace, hay un problema. Pero ¿cuántos de nosotros no escuchamos la voz de nuestro Padre Celestial y no nos estamos dando cuenta que tenemos un problema? Porque entonces puede ser que estemos sordos, puede ser que no sepamos distinguir la voz de nuestro Padre. Y entonces si no distinguimos, si no escuchamos la voz de nuestro Padre Celestial, usted va a dar sin rumbos. Usted va a ser como un barco que va de aquí para allá, como las olas lo lleven, usted va a ir de aquí para allá. Usted va a ir con la novedad, usted va a ir con la moda, como van todos. Como va este río, usted se va a meter a ese río y va a ir porque usted no ha escuchado a su Padre Celestial. A usted no le ha guiado su Padre Celestial. Otro nombre de Dios es el Eterno. ¿Qué quiere decir esto? Él no fue creado. Él creó. Él es un creador. Él no fue creado. Y entonces, como Él es el Eterno, Él conoce todo el futuro. Por esa razón es que tenemos la palabra de Dios y podemos ver que los acontecimientos que están pasando ahorita en esta pandemia ya estaban profetizados. Nosotros podemos poner nuestra vida en Dios y ser guiados, pero nos cuesta mucho hacer un cambio en nuestras vidas. Fíjense que apenas el gobierno dijo, mantengan su sana distancia, no se saluden, nada de abrazos. Y muchas personas ese simple cambio les causó problemas. Pensaban que cuando tú no lo saludabas, que le estabas faltando al respeto, que lo estabas tratando mal y se sentían mal en su orgullo. ¿Cuántas personas no saludé y se quedaban así como, no me estás saludando, qué falta de respeto? Hasta que les explicabas y aún así a algunos les cuesta el cambio. Por esa razón es que sí, muchas personas escuchan la voz de Dios, pero no ponen en acción la palabra de Dios. Prefieren vivir conforme a su voluntad. Pero ¿sabe qué? Una persona que camina bajo la fe, que es la palabra de Dios, como lo leímos en Romanos 17, voy a repetir esto, y dice, así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Así viene la fe. ¿Se acuerda usted de la enseñanza de lo que pasó cuando Jesús estaba en tierra y caminó sobre el mar? Y Pedro le dijo, si eres tú, di que camines sobre el mar. ¿Qué le dijo Jesús? Ven. Esa era una palabra de fe para él. Para él, para Pedro es una palabra de fe. ¿Y qué hizo Pedro? Caminó en base a la palabra de fe. Usted no tiene ningún poder, ni yo tengo ningún poder para caminar sobre las aguas. El que hace el milagro es Jesús, el Espíritu Santo, Dios Padre. Pero la fe pone en acción su poder de Dios. Y la fe que viene por el oír, por la palabra de Dios, le va a dar guianza. Usted necesita tener esa guianza. Los ministerios del Espíritu Santo, los ministerios de sanidad, hoy siguen vigentes. Hoy siguen vigentes esos misterios de sanidad. Y muchas personas yo he visto en el Facebook que dicen, ¿y por qué si siguen los ministerios de sanidad, por qué no van a los hospitales y sanan a la gente si siguen los ministerios? La pregunta es, ¿esa es la palabra de fe para usted?
¿Esa es la palabra? Si es así, tiene que obedecer la palabra. Pero si no es así, a través de las aflicciones, a través de las cárceles, uno encuentra a Dios. Uno es protegido y es bendecido. ¿Sí? Tenemos la experiencia de José. Sus hermanos lo metieron a un calabozo, después sus hermanos lo sacan, sus propios hermanos lo venden, después llega a Egipto, lo meten a la cárcel. Y Dios ya le había dicho que él iba a estar por encima de su familia, que Dios lo iba a levantar. Ya le había Dios revelado, ya Dios le había dado fe. Y José nunca dudó, porque tenía la certeza de lo que Dios le había dicho. Y a pesar de que estaba en esas situaciones difíciles, eso ayudó a modificar su carácter y a bajarlo. Porque si usted se acuerda, cuando José tuvo los sueños donde Dios le decía que iba a ser una persona que iba a estar en posiciones altas, fue y le contó a sus hermanos y sus hermanos se encelaron, ¿no? Porque veía en el sueño cómo sus hermanos se postraban. Y José, con orgullo, siendo un adolescente, imagínense contarle a sus papás y a sus hermanos: ¿qué creen? Soñé que ustedes se arrodillaban ante mí. Hay cosas que usted tiene que guardar silencio y esperar a que se cumplan. En este caso, José lo comentó, causó envidias. Aparte, el papá era su consentido, pues se acumuló una tormenta perfecta, ¿verdad? Pero José dijo, ustedes, a sus hermanos, cuando José llegó a ser el segundo en Egipto, y llegaron sus hermanos porque hubo mucha hambre en aquellos tiempos, y solo Egipto, por la revelación que le dio en el sueño a Faraón y la interpretación a José, llegaron sus hermanos a comprar comida porque no había en la tierra más que en Egipto había comida. José dijo a sus hermanos, ustedes no me enviaron acá, sino fue Dios. Eso es conocer la voz de Dios. Por eso la semana pasada yo les dije, hay que conocer la voz de Dios, pero sobre todo la mente de Dios. La mente de Dios. Usted saber antes de que Dios hable qué quiere, cómo actúa Dios. Usted puede conocer qué le gusta y qué no le gusta a su mamá sin que usted le diga, porque usted conoce y convive con su mamá o con su papá o con sus hermanos. Usted ya tiene la mente de su familia porque usted convive. Ese es un nivel más alto. Usted ya conoce la voz de su familia, de su papá. Usted ya sabe, cuando el papá habla puede distinguirlo entre varias voces. Pero lo que yo estoy hablando es el siguiente nivel, conocer la mente de Dios. Muchas de estas aflicciones que estamos pasando como cristianos, como lo dije, no recuerdo si fue la semana antepasada, este es un ensayo, esta es una preprueba de lo que va a venir, de lo que está pronosticado en la Biblia, lo que está profetizado, ¿sí? Fíjese que he estado tratando de estudiar qué es lo que sigue y no he encontrado como una luz que pueda guiarme a través de las Escrituras qué sigue. Si realmente ya estamos en dolores de parto, si realmente es el umbral apenas donde pasaremos a los dolores de parto. No sé, pero lo que todo el mundo está diciendo y como cristianos, predicadores están diciendo, este es un ensayo. ¿Ensayo para qué? Para lo que viene. Y Dios quiere que nos preparemos. Dios quiere que nosotros crezcamos en fe y en fe. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que escuchemos y afinemos nuestro oído para escucharlo. Porque hay varias voces que se escuchan en este mundo. Pero en especial, Satanás también habla. Y Satanás, como fue en el huerto del Edén, quiere meter dudas. Cuando Satanás llegó con Eva, le dijo, ¿con que Dios os ha dicho? ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol? Y Dios ya había dicho, no pueden comer de tal árbol. Y él le dijo, ¿con que Dios? Metiendo duda. Muchos de los que están escuchando aquí por primera vez, estamos abriendo el enlace a través de otro canal, igual en Facebook para gente nueva, le están cambiando. O están dudando de lo que estoy diciendo. Está bien. Pero fíjese por qué está dudando. En las caricaturas se nos pone un angelito y un diablito, ¿verdad? Y nada más que la verdad así es. Pero son grotescos. Si sus ojos espirituales fueran abiertos, si usted pudiera ver el mundo espiritual, dice el Dr. Brian Daly, teólogo muy importante ya fallecido, quedaría horrorizado de cómo son los demonios. Pero esos demonios son los que le hablan y desacreditan el mensaje de Dios. Porque quieren quitar la fe. Cuando Jesús le dijo a Pedro, camina sobre el agua, venía la fe. ¿Y qué dice Pedro?
temió. Tuvo miedo al caminar, empezó a tener miedo porque vio las circunstancias. ¿Y qué le dijo Jesús? Mire, vamos para allá. Es bien importante esto. Vamos para allá. Vamos a Mateo. Por favor. Y vamos a Mateo capítulo 14. Seguimos hablando de Pedro y de la fe. Mateo 14:30. Y dice así. Pero al ver el fuerte viento, Pedro tuvo miedo cuando estaba caminando sobre el agua. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: ¡Señor, ayúdame! Porque se estaba hundiendo. Y Pedro era un pescador experimentado, tuvo miedo de la tormenta que estaba. Pero él estaba caminando. Pero al percatarse de lo que estaba sucediendo, tuvo miedo. ¿Y qué le dijo Jesús? Esto es lo importante. Jesús le dice, al momento Jesús, extendiendo la mano. Así es nuestro Dios, hermanos, amigos. En el Dios en el que nosotros confiamos, es un Dios que no te va a dejar ahogarte. Es un Dios, aunque esté en las crisis, al momento te va a tomar y no te va a dejar, porque esa es la promesa de un padre. Y dice así: asido de él, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjese cómo tasa Jesús la fe. La fe debe de proseguir e incrementarse. Debe de proseguir e incrementarse, porque bueno, si Pedro ya había caminado, le había dicho: ya ves, si tuviste fe, nada más te falta tener un poquito más de experiencia, ¿verdad? No. Si Jesús te dio una palabra, debemos de caminar sobre esa palabra. Pero ¿qué viene? Hacemos mención de que Satanás también habla, y Pedro escuchó otras voces. ¿Cómo es posible que estás caminando, no te estás dando cuenta de la tormenta? Y Jesús no le dijo lo que dice el narrador, que tuvo miedo, ¿no? Jesús le dijo: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Lo contrario a la fe es la duda. No hay certeza cuando hay duda. Por eso yo estoy diciendo que muchos pueden desacreditar este mensaje por la duda. Por la duda. Mis palabras pueden ustedes acreditarlas, pero la palabra de Dios jamás. Es irrefutable. Entonces, cuando volvemos nuevamente al momento del huerto del Edén, Satanás le dijo: ¿con que Dios os ha dicho? Metiendo duda a Eva. Y lo logró. También Satanás quiso meterle dudas en la tentación a Jesús. Anteriormente de la tentación de Jesús había sido bautizado. Antes de la tentación, Jesús había sido bautizado. Y se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo en forma o como una paloma. No era una paloma, pero era como una paloma. Y se oyó una voz que, ¿qué decía? Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Todos lo escucharon y Jesús mismo escuchó esa palabra. Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Después dice que el Espíritu Santo lo lleva al desierto porque tenía una cita con Satanás, el tentador de nuestras almas. ¿Y qué fue lo que le dijo Satanás a Jesús? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué dijo eso Satanás? Porque también estaba ahí presente cuando escuchó la voz del Padre Celestial que le decía a Jesús: tú eres mi Hijo amado. ¿Y qué usó Satanás? La duda. ¿Qué le dijo? Repito nuevamente: si eres el Hijo de Dios, metiendo duda. ¿Cómo que si era el Hijo de Dios? Era el Hijo de Dios encarnado, no reencarnado, encarnado. ¿Sí? Y le metió duda. Pero Jesús tenía el escudo de la fe. Llegó a sus oídos, pero ¡pum!, se topó con la escudo de la fe, con la pared. El escudo, tremendo escudo, ¿sí? Que lo cubría completamente el escudo. ¿Y cómo respondió Jesús? Con la palabra. Jesús también dijo: escrito está, escrito está, escrito está. ¿Cómo te habla Dios, hermano? ¿Cómo te habla Dios, amigo? A través de este mensaje Dios te está hablando. A través de la palabra, a través de las circunstancias, Dios también te habla. Estas circunstancias, o te endureces más contra Dios, o te ablandas más
a favor de Dios. Tu corazón se ablanda para que entre la palabra. Te puedes endurecer. ¿De quién va a depender? De ti y de ti solamente. No va a depender de ninguna otra persona. Por eso yo decía la semana pasada, si tú entraste sin fe y sin oración en esta pandemia, en esta crisis que todavía México no le está tocando tan fuerte como está en nuestro país vecino Estados Unidos, pero se cree que el pico más fuerte sea a mediados, a finales de mayo. Imagínense, ya estamos en cuarentena desde hace tiempo y apenas el subsecretario de Salud dice que el pico más fuerte de contagiados va a estar a mediados y finales de mayo. Entonces estamos hablando de que de ahí otros 40 días. Y dicen los expertos que Estados Unidos y México esto acaba a mediados o a finales de julio. ¿Se imagina? No hay trabajos. No hay trabajos. Están despidiendo a las personas. Si entró sin fe, este momento es para que usted tenga fe. Esta circunstancia es para que usted crezca en fe. Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Usted debe de hacerse esas preguntas. Si usted no escucha a Dios, es necesario que usted lea la palabra de Dios, porque si entonces no escucha la palabra de Dios, es porque usted no ha leído. Esta es la palabra de Dios y se va a resaltar un versículo y le va a llegar a su corazón. Es una de las formas que Dios habla también. Dios habla también en sueños. Sería interesante que nos contaran algunos de sus sueños, cómo Dios les ha hablado, y lo dejaran ahí escritos para testimonio de otros hermanos y personas. Dios habla de muchas maneras, pero el mundo no quiere escuchar. El mundo no quiere escuchar. ¿Qué pasa cuando un niño es desobediente? Pues tiene que ser corregido. Instruye al niño en su camino y no se apartará de él. Hoy en día la sociedad está mal porque los padres no han instruido a sus hijos y cada generación es peor que la otra y peor que la otra. La ciencia va avanzando, pero la maldad también. La maldad también. Solo prenda las noticias y usted se dará cuenta, vea los periódicos, pura maldad, incrementando en maldad, incrementando, ya es el pan de cada día. Ya está, no es novedad ver personas en los periódicos sin cabeza, sin desmembrados. La maldad está creciendo, ¿por qué? Porque los padres no hicieron su trabajo. Los padres no hicieron su trabajo, no hay más que eso. Pero hoy tú estás escuchando la palabra del Padre Celestial y Él quiere que tú tengas un cambio de 180 grados. Que cambies al escuchar la voz de Dios. Yo quiero que tú escuches la voz de Dios. Yo quiero que se active tu oído espiritual. Sí, porque la fe, la palabra de Dios, los que seguimos la palabra de Dios, no estamos ciegos. La fe nuestra no es ciega. Para esto vamos a Hebreos 11, por favor, y vamos a ver la mejor definición que para mí pueda haber acerca de la fe. Y en Hebreos 11 dice así, del significado de la fe: es pues la fe la certeza de lo que se espera. Certeza de lo que se espera, porque si Dios le dijo que usted va a salir librado de esta pandemia, que usted va a ser cubierto en el abrigo de sus alas, como dice el Salmo 91:1, el que habita el abrigo del Altísimo, será guardado, será preservado. Sí va a sufrir, por supuesto, pero va a tener usted certeza de que va a salir, y mejor, porque usted va a tener una confianza mayor en su Padre, porque usted va a ver cómo se mueve. Quizá usted es una de las personas que se ha quedado sin trabajo, o su papá, o sus familiares, y hay angustia. Pero si usted le entrega y le ha entregado su corazón a Jesús y lo ha recibido como Señor y Salvador, usted va a tener fe y certeza de que su Padre es bueno. Y como Él dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Es difícil a veces en ciertas circunstancias saber este versículo. Es difícil, pero Jesús no es mentiroso. Y si funciona para una ocasión, funciona para todas. Pero necesitamos tener fe y decirle: ¿qué es lo que quieres de mí a través de esta situación? De mi familia a través de esta situación. Sigamos con el significado de Hebreos 11. Dice: la convicción de lo que no se ve. Es cierto, no se alcanza a ver con los ojos naturales, pero los ojos espirituales están abiertos. Por eso hay una certeza.
Por eso hay una certeza, porque los ojos espirituales están abiertos, y por eso dice, es pues la fe, la certeza, la seguridad, la convicción de que lo que mi Dios dice se va a cumplir. Esa es la fe, esa es la certeza. Y usted debe de tener esa seguridad. Porque vienen voces y le dicen, ya ves para qué confiaste en Dios, para qué sigues a Dios, y mira cómo tienes, y mira cómo estás, y ve las circunstancias. Y vienen todas esas dudas del enemigo, del diablo. Sí, le mete duda, le mete duda. Hay una parábola que Jesús, ustedes la conocerán, la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla, que es la palabra, en esta parábola, cayó en el camino. En el camino. ¿Y qué vino? Las aves, los demonios, ¿sí? Y se llevaron esa palabra. ¿Por qué cayó en el camino? No cayó en buena tierra. Y cayó en el camino, y en el camino es duro, no entra la palabra, no entra la semilla, porque es dura. Y permiten que se vaya, por la duda, por desacreditar el mensaje, por desacreditar la palabra de Dios. Las personas hoy en día están hablando cada día más acerca de un nuevo gobierno. Si usted ve economistas importantes, se puede dar cuenta que hablan de quizá la desaparición del euro, fortalecerlos en otra moneda. También que puede ser que puede menguar el dólar. No se sabe, son especulaciones porque el mundo no sabe hacia dónde va. El final de todo esto es que Cristo viene otra vez por su iglesia. ¿Y estás preparado, hermano? ¿Estás preparado, amigo? Si hoy te murieras, ¿tienes la seguridad que vas a llegar al cielo? Y número 2, ¿tienes la seguridad de que cuando llegues al cielo te van a decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré? ¿Tienes la seguridad? Si no tienes la seguridad, yo no tengo la seguridad, siendo francos con ustedes, pero me estoy preparando. Estas crisis nos tienen que meter más a la lectura. Si usted no ha leído nunca un libro en su vida y sale de la cuarentena sin leer, entonces el problema es que usted nunca fue disciplinado. Y no, la culpa no fue que no tenía tiempo, porque hoy tiene tiempo. Hoy tiene tiempo. No se está yendo a la iglesia, no está yendo a gimnasios, no está yendo a la escuela. Algunos quizás están trabajando, pero tienen tiempo. Y si usted no ha incrementado su conocimiento en la palabra, en buscar a Dios en oración, leer libros, pues la culpa es suya. Y no culpe a Dios, ¿verdad? No culpo a Dios. Hay circunstancias donde Dios nos mete, pero la mayoría de veces yo me he dado cuenta que es por nuestra culpa. Usted tiene que salir de esta cuarentena con más oración. No sabemos qué pase. Yo quería empezar hoy el tema con Isaías 24, que se llama el juicio universal. Yo quería iniciar con eso, y parece que cuando leo Isaías 24, estoy leyendo lo que está pasando. Léanlo, por favor, los que no tengan Biblia en internet, pónganse y pongan Isaías 24 y lean todo el capítulo, por favor, léanlo. Se va a dar cuenta que parece que está hablando del día de hoy, habla de pestes, lo que estamos pasando. Y es una peste, es una enfermedad que tiene muy poca probabilidad de muerte. Están hablando entre el 2.5 y 3.5 de muertes. ¿Se imagina las pestes que están por venir, que están profetizadas? ¿Se imaginan? Y aún así, que va a morir una tercera parte de la población del mundo, hay personas que dice la Biblia que van a renegar de Dios y van a maldecirlo. Aún así, por eso yo le dije, usted va a escuchar la palabra de fe hoy y la está escuchando. Usted va a decidir qué hacer. Usted decide si la semilla queda en el camino y se la llevan los demonios. ¿Se acuerda que empezamos con el angelito y el diablito? Usted decide quién se lleva la palabra de hoy. Pero mi oración y mi intención de preparar este tema siguiendo el libro es que usted tenga la fe, que empiece a escuchar a Dios. Muchas veces lo escuchamos hace tiempo y ya no lo volvimos a escuchar. Por eso decía, cuando un niño ya no escucha después de un tiempo, entonces está sordo. ¿Y no le preocupa que usted no escucha diario a Dios? Diario necesitamos conocer la mente de Dios y escucharlos. Diario necesitamos. Pero estamos muy ocupados. Jesús dijo, por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica. Oración y súplica. No es así como, Dios, tú sabes lo que necesito. Hay cosas que realmente deben salir del corazón.
¿Se acuerda usted cuando quería algo de niño? ¿Cómo le decía al papá? Papá, y cómpramelo, movía el corazón de su padre. Hay cosas que deben de ser con oración y súplica, y más en estos momentos. La crisis de la epidemia es insignificante a la crisis económica que va a dejar en el mundo. Vea más allá. Mateo 24, que habla de las crisis que van a venir en los fines de los tiempos en los cuales estamos, y Lucas y Marcos. Lucas dice que habrá sediciones, se levantarán movimientos contra gobiernos para derrocarlos. ¿Por qué? Pues porque hicieron mal las cosas para ellos, ¿verdad? O quizás hicieron mal las cosas. ¿Por qué va a haber falta de comida? Porque no va a haber economía. Pero dice la Biblia que aquel que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿En qué? En base a lo que escuchó de Dios. En base a lo que escuchó de Dios. Tenga fe en la palabra de Dios. Pero si usted no ha escuchado la voz de Dios hace tiempo o nunca la ha escuchado, sería muy bueno que me escribiera. Sería muy bueno que pusiera ahí, ya sea el pastor Andrés o conmigo, y pudiéramos orar por usted para que sus sentidos espirituales nuevamente puedan ser abiertos y usted pueda escuchar la guianza que es para usted y su familia. Estamos cerca, hermanos, cerca de que se presente el anticristo. ¿Y sabe cómo va a conquistar el mundo? Por las palabras. Igual que Jesús, las palabras y milagros que él hacía. El anticristo igual. Usted debe de conocer la mente de Cristo para que cuando venga el hijo de perdición, el anticristo, que es una persona, usted no sea engañado, como dice Mateo 24, porque usted conoce la mente y la voz de Dios. Es mi anhelo que usted tenga esta armadura. Es mi anhelo que usted camine en la fe, y la fe va a ser probada. Lo que Dios le diga que usted haga va a ser probado. Si Dios le dice, no es por aquí, es por acá, deja esto o haz aquello, y usted no lo hace, no fue aprobado. Usted debe de hacer. Tener el conocimiento de lo que Dios quiere a través de escuchar su palabra, de leer su palabra a través de un sueño, o una palabra que el corazón le está latiendo fuerte como los caminantes de Emaús, y usted debe de hacer. No solamente ser un oidor olvidadizo, sino un hacedor. Usted debe ser un hacedor, para que cuando usted se presente ante su Padre, le pueda decir, bien, buen siervo y fiel. Hasta aquí quiero dejar este tema. Les agradezco mucho que hayan sintonizado. Les recuerdo que si tienen alguna duda, puedan escribirlo ahí para que el pastor pueda responder preguntas y dudas. Y no se olviden de sintonizar el día domingo a las 10 de la mañana nuestra emisión dominical. Quedan despedidos y los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.